vamos a resolver este ejercicio donde nos dicen integral de x más 1 sobre x cúbica más x cuadrada menos 6x diferencial de x. Observamos que tenemos un cociente de polinomios. Aunque el método que estamos revisando es descomposición en fracciones parciales, no significa que siempre que tengan un cociente de polinomios forzosamente tiene que hacerse por descomposición en fracciones parciales. Podría ser que con un cambio de variable se pueda resolver. Entonces, usualmente la expresión de grado mayor es la que se considera como U y verificamos si la expresión de grado más pequeño es su diferencial. En este caso no es así, porque si consideramos a U como x cúbica más x cuadrada menos 6x, su diferencial sería 3x cuadrada más 2x menos 6, que no aparece en el numerador, por lo tanto, no se puede resolver con un cambio de variable, y como aparece un cociente de dos expresiones algebraicas, pues entonces ahora sí utilizamos el método de descomposición en fracciones parciales. Entonces les decía, miren, siempre que vean un cociente, primero prueben si un cambio de variable es posible, porque puede ser que ustedes trabajen de más, nada más resolviéndolo por descomposición en fracciones parciales cuando el método que se tenía que usar era un pequeño cambio de variable. Entonces, no olviden que siempre, antes de usar cualquier otra estrategia de integración, prueben un cambio de variable. Tal vez con esa estrategia salga. Si no sale, entonces ya utilizan cualquiera de las otras estrategias o técnicas de integración. Integración por partes, integración por sustitución trigonométrica o esta que es la integración por descomposición en fracciones racionales que se usa cuando tenemos un cociente de expresiones racionales. Y tenemos que asegurarnos que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador, porque si no sería una fracción impropia. Y en las fracciones impropias, ¿qué tenemos que hacer primero? Gerson, tú levantaste la mano, ¿podrías ayudarme a resolver esa pregunta? ¿Qué pasaría si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? Decimos, es una fracción impropia. ¿Y qué se tiene que hacer antes de hacer cualquier otra cosa? ¿Te acuerdas? Teníamos que Ajá. sumar el polinomio más la división más bien más la fracción, ¿no? Ajá, o sea, simplemente hacer la división de polinomios. Si la fracción es impropia, primero se tendría que hacer la división de polinomios. Obviamente, no es el caso de este ejercicio, pero solamente quería recordarles que es importante observar qué grado tiene el numerador y qué grado tiene el denominador. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, la fracción se conoce como fracción impropia y primero habrá que hacer la división de polinomios antes de hacer la descomposición. Bueno, les repito, este no es el caso, pero quería recordárselo. Bueno, entonces ahora sí, que no se puede resolver por cambio de variable. Ya observamos también que no es mayor el grado del numerador que el grado del denominador. Empezamos la descomposición en fracciones parciales, que consiste en primero factorizar el denominador. Entonces, ¿cómo factorizarías tú el denominador, Gerson? Quedaría como x Ajá, por x más 3 ajá. por x menos 2. Ok, bueno, pero antes de poner la factorización final, pues vamos a hacerlo paso a paso. En este Ok. caso, como todos los términos contienen a x, factorizamos x y nos quedaría x por x cuadrada más x menos 6. Y ya de este polinomio de grado 2 vamos a factorizarlo ya como dijo su compañero. Buscamos dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 1 positivo. Y esos números son los que dijo su compañero. ¿Cuáles son, Gerson? 3 y menos 2. Exacto, 3 y menos 2. Entonces les decía, buscamos dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 1. Entonces, 3 por menos 2 dan menos 6 y sumados dan 1 justamente. 3 más menos 2 sería 3 menos 2 que son. Entonces su factorización es correcta. Muy bien, Gerson. Entonces ahora sí, nuestra expresión quedaría x más 1 sobre x por x más 3 por x menos 2. Entonces, ¿cómo son los factores lineales, Gerson? Son lineales distintos, ¿no? Ajá, lineales distintos. Entonces, ¿puedes ayudarme solo a iniciar la descomposición? Bueno, a hacer la descomposición, por favor. Sí. Ajá, Sería x más 1, perdón, a ajá,
sobre X Exacto. más Sí, B sí, sobre X más 3 exacto. más C sobre X menos 2. Muy bien. Muchas gracias, Gerson. Entonces, ¿quién me ayuda a continuar a partir de este punto? ¿Qué es lo que se tendría que hacer a continuación? Muchachos y muchachas, ¿quién quiere continuar a partir de este punto? ¿Qué se tiene que Profe, hacer? Ajá, N no es el numerador, sí, la N. ajá, ¿No N se es el supone grado. que entonces es al revés el signo? Bueno, Ah, ajá. no, pero esto nada más les pregunté, ¿qué pasaría si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? Y ya Ah, dijimos, ok. ah, es una fracción impropia. Y si en el caso que se presente una fracción impropia, lo primero que tendría que hacerse es la división de polinomios. Y les dije, obviamente no es el caso de este ejercicio, pero quise recordárselos nada más por si en algún ejercicio se presenta, ya saben lo que tienen que hacer. Primero hacer la división de polinomios. Ah, ok, Ajá, una que sí. disculpa. No, no hay problema. Sí, les decía, este no es el caso de este ejercicio. En este ejercicio es una fracción propia porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador, pero esto fue una pregunta. ¿Qué pasaría si? Y ya, eso es lo que se tiene que hacer. Pero bueno, entonces tú misma, Valeria, ¿podrías ayudarme a continuar este ejercicio, por favor? Sí, Pi. Ajá, adelante, te escuchamos. Pues, caray, entonces, ¿qué procede si ya se repartió? Ajá, pues ya vamos a determinar los valores de A, B y C. Eso es lo que sigue a continuación. ¿Cómo se hace eso? Ah, sí. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar los valores de A, B y C? Ah, pues tenemos que despejar esta expresión. ¿Se Sí, acuerdan? pasar Ajá, exacto. el denominador para Ajá, multiplicando exacto. del Entonces otro lado. nos quedaría x más 1 es igual a, y abrimos un paréntesis, a sobre x más b sobre x más 3 más c sobre x menos 2. Todo eso multiplicando a x X por x. por X más 3 por Ajá, X menos 2. exacto. Entonces es importante que establezcan los paréntesis para que recuerden que estas tres expresiones van a multiplicar a cada uno de los términos de esa suma. Entonces, no solo multiplican al último, no solo multiplican al primero, multiplican a los tres. Muy bien. Entonces, al multiplicar al primer factor, que es a sobre x, por estos tres factores, ¿qué te quedaría? A Ajá, por X más 3 por X menos 2 exacto, muy bien. O sea que más, nos queda la multiplicación de los factores distintos de este, ¿verdad? Muy bien. ajá, porque esos Ajá, se eliminan. exacto, se simplifica, da B la unidad. Ajá, por X ajá, por X menos 2 exacto, otra vez los factores distintos de este. Muy bien, más C sí. por X más 3. Exacto, muy bien. Y entonces dijimos que a partir de este punto hay dos estrategias. ¿Cuáles serían esas dos estrategias? Vamos a poner aquí estrategia 1 y aquí estrategia 2, ¿se acuerdan? ¿Alguien las podría describir? Pues uno es Ah, como seguir con el proceso, ¿no? ajá, De muy bien. multiplicarlo y todo. Y Exacto, el entonces, otro es sustituir el valor de X. ajá, exacto. Entonces, la estrategia 1 es desarrollar y comparar. Desarrollar el lado derecho y compararlo con el lado izquierdo. Muy bien. Desarrollo y comparación. Y la estrategia 2 es usar las raíces reales. ¿Se podría con las imaginarias? Sí, sí se puede. Pero a veces les cuestan trabajo las operaciones con complejos, pero sí se podría. Sí se podría usar. Pero bueno, entonces solamente lo estoy escribiendo como usar las raíces reales. Muy bien. ¿Y cuál es más corta, dijimos? La de las raíces. Ajá, la de las raíces, aunque a veces es inevitable usar la estrategia 1, desarrollar y comparar. No, algunas veces no tendremos oportunidad de elegir y vamos a tener que usar esta estrategia. Pero cuando se pueda elegir la estrategia 2 de usar las raíces reales, pues la usamos. ¿Y cuándo se puede usar esta? Ah, pues cuando tengamos justamente raíces reales. En este caso, las tres que tenemos son exclusivamente raíces reales, por lo tanto, nos conviene usar esta estrategia 2. Pero si alguien dice, no, yo quiero probar esta, le va a salir el mismo resultado. Muy bien. Entonces, Jacqueline, ¿podrías continuar, por favor?
Sí, profe, podríamos empezar con Ujú. para x igual a 0. Exacto. Si alguien dice, no, es que yo quiero empezar con 2, está bien. Sí, pueden elegir cualquiera de las raíces para comenzar, no importa la que ustedes elijan. Otra cosa más, si alguien dice, es que profesor, fíjese que cuando yo factoricé esta expresión, yo lo escribí como x más 3 por x menos 2 por x. Y alguien más dice, no, es que yo lo escribí como x menos 2 por x más 3 por x. Y entonces cuando hacen las descomposiciones, dependiendo de cómo hicieron esta factorización, obviamente les van a quedar distintos. O sea, para el que hizo, por ejemplo, esta factorización, esta de aquí, la segunda, entonces la descomposición le quedaría a sobre x más 3 más b sobre x menos 2 más c sobre x. Y al que hizo en este orden la factorización, le quedaría a sobre x menos 2 más b sobre x más 3 más c sobre x. Entonces, como ustedes observarán, esta que planteamos nosotros y estas otras dos son diferentes. Y los valores que van a encontrar de A, B y C, obviamente, van a ser diferentes porque están ordenados de manera diferente. Pero me refiero a diferentes de acuerdo a cada caso. Sin embargo, este valor que aquí usaron para B, imagínense que B va a valer 1, entonces observan en la otra persona que haya hecho la descomposición diferente y aquí entonces la expresión que divide a x más 3 o que está dividida entre x más 3 es A, pero esa también tiene que valer 1, aunque se llame diferente, tiene que tomar el mismo valor. Y aquí, en este caso, también B tendría que valer 1. Entonces, no importa el orden en el que hayan hecho la descomposición, tampoco va a importar cómo le hayan llamado a las constantes. De todas formas, el resultado que obtengan va a ser siempre el mismo. Eso sí no va a cambiar. Entonces, les repito, no importa el orden en el que lo hayan hecho, sí, y tampoco importará qué nombre hayan usado, sí obtendrán diferentes cosas, pero el resultado va a ser el mismo. Se llaman diferente, pero su valor es el mismo. Eso no cambia. Entonces, no importa cómo hagan la descomposición, la factorización, tampoco importa cómo le llamen, el resultado no va a cambiar. Entonces, no se preocupen. Si alguien lo hizo de un orden u otro, el resultado va a ser el mismo. Yo solamente, imagínense que yo siempre hago las descomposiciones de esta manera, empezando con la raíz nula y después raíces negativas y luego raíces positivas, y alguien lo hace en un orden diferente, no pasa nada, yo simplemente tendré que observar cómo se llama la expresión que aparece en el numerador y debajo X, cómo le pusieron ustedes a la expresión que aparece en el numerador donde debajo está X más 3 y tendría que observar por último cómo le llamaron a la expresión cuyo denominador es X menos 2 y ya. Entonces con eso yo podría calificar todas sus tareas y sus exámenes, aunque les hayan puesto nombres diferentes, porque el resultado no va a cambiar. Y bueno, ya está. Entonces, ahora sí, Jacqueline, continúa por favor para x igual con 0, al sustituirla en toda esta ecuación, ¿qué obtendríamos? Quedaría 1 Ajá, 0 más 1 es 1, ¿sí? igual a menos 6a. A menos 6a, exacto, porque esta expresión valdría 0 y 0. esta también. Muy bien, perfecto. Entonces, de esa A raíz, ajá, es igual a menos 1/6. exactamente. Muy bien. Y ahora, ¿con cuál Para continuarías? x igual a menos 3. Menos 3. Muy bien. Y sería menos 3 más 1, pues sería menos 2. Exacto. Menos 3 más 1 sería menos 2. Muy bien. Luego el factor que contiene esa raíz hace que sea 0 y 0, ¿no? Sí. Ajá. Y quedaría 15b. 15b. Ok, muy bien. Perfecto. Y entonces b sería igual a Menos 2 sobre 15. exacto. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? Recuerden que cualquier cosa pueden interrumpirnos. Adelante, sí, continúa. Y después sería para x igual a 2. Exacto. Entonces tendríamos que es 3 igual a Ujú. 10. Exacto.
Entonces 2 por 5, 10. 10C. Muy bien. Entonces C sería igual a... Igual a 3 décimos. Exacto. Muy bien. Ya está. Ya determinamos los valores de A, B y C y simplemente habrá que sustituirlos aquí. Entonces, esta expresión, X más 1 sobre X por X más 3 por X menos 2, sería equivalente a ¿qué? Tú misma que determinaste los valores de A, B y C, ¿podrías decirme, Jacqueline, por favor? Será igual a menos un sexto sobre X Ajá, muy bien. más, digo, menos 2 quinceavos sobre X más 3. Exacto. Más 3 décimos sobre X menos 2. Exacto, muy bien. Entonces, fíjense, ¿por qué hicimos todo esto de la descomposición? Ah, pues porque lo que buscamos es escribir este cociente como la suma de cocientes más simples. Entonces, este único cociente se puede representar como la suma de estos tres cocientes. O sea que esta sola integral se podrá reescribir como la suma de estas tres integrales. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Quién me puede ayudar mientras voy escribiendo la integral original, que es la integral de x más 1 sobre x cúbica más x cuadrada menos 6x diferencial de x? Muy bien. Entonces, Fernanda, ¿podrías ayudarme, por favor? Sí, profe. Ah, muchas gracias. Entonces, esta sola integral, ¿en qué tres integrales se convertiría? Ok, sería la integral Ajá. de... Saca las constantes también ya de una vez. Ok. Menos un sexto de la integral Ajá. de Perfecto. 1 sobre X, diferencial de X, Exacto. menos Ujú. 2 quinceavos Sí. de la integral de 1 sobre X más 3 diferencial de X, Exacto. más 3 diezavos de Ajá. la integral, 3 décimos, 3 décimos. sí, 3 décimos de la Ajá. integral de Ajá. 1 sobre X menos 2 diferencial de X. Exacto, muy bien, Fernanda, muchas gracias. Entonces, ¿podrías ayudarnos a resolver cada una de esas integrales? Sí, Sí, profe. adelante. Ok, la primera es logaritmo de X. Logaritmo del valor absoluto de x, muy bien. Menos un sexto del logaritmo del valor absoluto de x, muy bien. La segunda se podría reescribir. Puedes, si consideras a esto como u, ¿quién Ok, sería? entonces sería menos 2 quinceavos Ajá, del logaritmo natural ajá, del valor absoluto de X más 3, exacto, más 3 décimos ajá, del logaritmo natural del valor absoluto de X menos 2, más C. exacto. Muy bien, perfecto. Solamente que ahora vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. No lo olviden. Entonces, cuando teníamos algo como esto, logaritmo de a sobre b, era equivalente a logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces, observen simplemente, cuando tenemos restas de logaritmos, nos da por resultado un cociente. Cuando tenemos productos, nos da por resultado una suma. Entonces, si nosotros tenemos resta, vamos a tener un cociente, y si tenemos suma, vamos a tener un producto. En otras palabras, cuando tenemos resta de logaritmos, el positivo queda en el numerador y el negativo en el denominador. Entonces, ¿cuántos positivos tenemos? ¿Cuántos logaritmos positivos tenemos, muchachos? 1, 1, ajá. ¿Y cuántos negativos? 2. Entonces, vamos a buscar que sea un solo cociente. Entonces, los positivos quedarán en el numerador, los negativos en el denominador. Y ya. Entonces, muchas gracias, Fernanda. ¿Alguien más quisiera intentarlo? Simplificar estos logaritmos. Les decía, los positivos quedan en el numerador, los negativos en el denominador. Y también, entonces vamos a utilizar estas propiedades de los logaritmos. Logaritmo de a sobre b es el logaritmo de a menos el logaritmo natural de b. Logaritmo natural de a por b es el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Y por último, antes de que me ayude Valeria, muchas gracias.
Logaritmo natural de a a la n es n veces logaritmo natural de a. Entonces, en el caso de las integrales que se resuelven por descomposición en fracciones parciales, muchas veces llegamos a esto, pero buscamos obtener este tipo de expresiones. Llegamos a las expresiones de la derecha, pero queremos obtener las expresiones de la izquierda. A eso le llamamos simplificar la expresión logarítmica. Entonces, ahora sí, Valeria, si pudieses ayudarme, ¿a qué sería igual en un solo paso? ¿Quisieras intentarlo? Pues sería el logaritmo natural de el valor absoluto de x menos 2 Ajá. ¿A qué a potencia? la 3 décimos Exacto, ¿sí? entre el de x a la 1 sexto Exacto, entre, bueno, por x más 3 ajá, a la 2 quinceavos. exacto, muy bien. Y si queremos quitar los Más 6. exponentes fraccionarios, ajá, ¿qué tendríamos Pues que hacer? con la raíz, ¿no? Exacto, muy bien. Sería el logaritmo natural ¿Sí? de la raíz décima Ajá, de x menos 2 al cubo ajá, a raíz sexta de x, sí, entre muy raíz bien, sexta de x, sí, por raíz quinceava de x más 3 al cuadrado. exacto, muy bien, más C. Y Así. ya lo dejamos hasta ahí. Entonces, tómense un momento para copiarlo y cualquier cosa que se hayan perdido, pueden preguntarme grabación. Entonces, en este ejercicio tenemos la integral de x cuarta menos x cúbica menos x cuadrada menos x sobre x cúbica menos x cuadrada. Entonces, les decía, primero tenemos que ver si con un cambio de variable se puede resolver. No se puede resolver por un cambio de variable. Después observamos los grados para ver si es una fracción propia o impropia. ¿De qué grado es el numerador? La expresión del numerador, muchachos, ¿de qué grado es? Grado 4. Exacto. Exacto, grado del numerador, 4. ¿Y de qué grado es el denominador? Grado 3. Entonces, ¿cómo es nuestra fracción? Impropia. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer? Primero, La antes de hacer... división, ¿no? Exacto, vamos a hacer la división. Entonces, hacemos la división de polinomios tradicional, ponemos dentro de nuestro radical x cuarta menos x cúbica menos x menos 1 y fuera el denominador que es x cúbica menos x cuadrada. Entonces nos preguntamos, ¿qué expresión multiplicada por x se acerca a x cuarta sin pasar? Esa expresión es x. Entonces, muy bien. Entonces hacemos el producto x por x cúbica, nos queda x cuarta, pero se lo vamos a restar. Luego x por x cuadrada nos queda menos x cúbica, pero al restárselo cambia a positivo. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, Sí, muchas profe. gracias. Entonces x cuarta menos x cuarta es 0, menos x cúbica más x cúbica es 0, entonces nos queda menos x menos 1. Y ya como esta es de grado 1 y esta es de grado 3, ya no se puede continuar la división, ya es una fracción propia. Entonces, ¿cómo lo reescribes este cociente? Valeria, por favor, tú que empezaste a decirnos que era una fracción impropia, ¿cómo lo reescribes? Ya después de haber hecho esta división. Pues sería x Ajá. cúbica menos x cuadrada. No. Es el cociente, Ajá. ajá, más el residuo dividido entre la expresión original. Entonces el cociente es x, más el residuo, Más ajá, x, menos x menos bueno, 1, menos, ajá, ajá, entre x cuarta, ¿no? Era la no, expresión original. el denominador original. X cúbica menos x cuadrada. Exacto, muy bien. Entonces, siempre que se haya dividido este cociente de polinomios, va a quedar el cociente solito más el residuo dividido entre el denominador original. Ya está. Entonces, vean, esta expresión se puede integrar ya fácilmente y esta nueva expresión es la que se va a tener que descomponer en fracciones parciales. Que bueno, si ustedes están de acuerdo conmigo, también se podría escribir como x menos x más 1 sobre x cúbica menos x cuadrada. Estoy factorizando este signo menos. No sé si estén de acuerdo conmigo.
Sí, profe. Muy bien, entonces fíjense, ¿eh? Vamos a continuar. Ahorita me ayudan, por favor. Sería x cuarta menos x cúbica menos x menos 1 sobre x cúbica menos x cuadrada diferencial de x. Como es una fracción impropia, entonces hicimos el cociente y nos quedó esta expresión, x menos x más 1 sobre x cúbica menos x cuadrada diferencial de x. De una vez lo separo, integral de x diferencial de x menos la integral de x más 1 sobre x cúbica menos x cuadrada diferencial de x. Y a esta expresión es a la que le vamos a aplicar la descomposición en fracciones parciales. Entonces, ahora sí, ¿quién quiere continuar ayudándome con esa descomposición? Por favor, levanten su mano. Se los agradezco. Por favor. No sé si Natalie esté conectada. Natalie, ¿quisieras ayudarme a continuar? No sé si esté conectada. No sé, a ver, déjenme ver. No, creo que no está. Pero Creo que bueno, no. ajá. Entonces, ¿alguien más que me pudiera ayudar, por favor, muchachos? ¿Quién quiere ayudarme a hacer la descomposición? Julieta, muchas gracias. Sí, Entonces, entonces podemos factorizar x. ajá, en el denominador factorizamos x, que Sí. multiplica, A x cuadrada. Ah, no, x cuadrada. Podríamos factorizar x cuadrada, ¿no? ¿ok? Para que quede Sí, x x cuadrada. menos 1. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el denominador? ¿El producto de qué? De dos no sé, perdón. ¿De factores lineales o factores cuadráticos? De factores, un subfactor lineal y uno cuadrático, ¿no? No, no, no. Son lineales, ¿no? Ajá, porque ¿cuáles son las raíces de este polinomio de grado 2, Julieta? 0. Ajá, 0. Entonces dijimos que son factores cuadráticos y irreductibles los que tienen raíces complejas y 0 no es un número complejo. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok, entonces Entonces son son lineales. factores lineales. ¿Pero qué significa este 2 entonces? Ya vimos que son lineales porque sus raíces son reales, pero ¿qué significa este 2? Que dos de sus raíces son 0. Ajá, que el 0 tiene multiplicidad 2. En otras palabras, que una raíz se repite 2 veces. ¿Estás de acuerdo? Entonces es Sí. el caso de factores lineales repetidos. Sí. Son factores lineales porque sus raíces son reales. Y este 2 no significa que sea de grado 2, sino que esa raíz se repite 2 veces. Muy bien, ahora sí ya haciendo esa aclaración, ¿cómo quedaría la descomposición? Te escuchamos. Quedaría como a sobre x Ajá, más b sobre x al cuadrado. exacto, Bueno, muy bien. más c sobre x menos 1. Muy bien, perfecto. Entonces recuerden que este 2 solo indica el número de veces que hasta ese momento se ha repetido el factor x 2 veces. No significa que sea un polinomio de grado 2. O sea que si alguien escribe esto, está mal, ¿eh, muchachos? Bx más d. Está mal porque no es un polinomio de grado 2, solo es que el factor lineal se ha repetido 2 veces. Muchas gracias, Julieta. Entonces, después de haber hecho eso, ¿qué tienes que hacer? Tengo que multiplicar Ajá, todo eso ajá, por el x cuadrada por ajá. x. Por todo la expresión de la derecha, ¿no? Sí, Muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría? me quedaría a por... Del lado izquierdo primero. ok, del lado izquierdo x más 1, Exacto, sí. que es igual Ujú. a por x menos 1, Ajá, muy bien. más b por x menos 1. No, O el cuadrado se elimina como sí. normalmente. Aquí entonces sería x menos 1. Ajá, muy bien. Y más c por x al cuadrado. Exacto, muy bien. Muchas gracias, Julieta. Así es, tal cual. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Que quedaría así? ¿O alguien tiene duda? Bueno, recuerden, cualquier duda, interrumpan. Bueno, ahora sí, Julieta, luego, ¿qué harías a partir de ese punto? Podríamos resolver con sistema de ecuaciones o evaluar en los valores de x. En Y las yo creo- raíces, exacto.
Ajá, en las raíces. Entonces creo que es más sencillo en las raíces. Ajá. Y quedaría para A, No. para X igual a 0. Ajá. Exacto. Así, ahora sí. Quedaría 1 que es Ajá. igual a A. Este sería 0, porque aquí contiene al 0, por lo que sea es 0. Ah, sí. Luego aquí también esta expresión vale 0. Entonces quedaría como B Por, menos 1, que ajá, sería menos B. Y entonces nos exacto. quedaría menos 1. B es igual B igual a menos 1. Muy bien. Listo. Luego, ¿con cuál continuarías? con X igual a 1. Exacto. Entonces, ¿qué te queda? Del lado izquierdo primero. Me quedaría 2 Ajá. y del Es otro igual a, lado y este sería 0, y este sería 0, porque 1 menos 1 es 0. Entonces sí, solo nos queda este término. Exacto. quedaría igual a C y entonces Exacto. igual a 2. Entonces C igual a 2. Muy bien, ya está. ¿Quién te falta determinar? A. ¿Cómo le harías? Podría sustituir los valores de B y C en la primera ecuación. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces decimos, usando el valor de B igual con menos 1 y C igual con 2 para un valor arbitrario de X, el que a ti se te ocurra, que ¿Puede con eso ser determinamos 0? a... No, 0 no, porque 0 es una raíz y ya lo usamos. Ok. Tampoco Entonces 1. Ajá. podría ser 2 Ajá. O ¿cuál otro podría ser? A ver, dime otro. menos 1. Ajá, perfecto. Vamos a usar el 2 que dijiste, pero si hubieses usado el menos 1, no importa, ¿eh? También llegas al mismo resultado. Ya está. Ok. Entonces, ¿qué te quedaría? 3 del lado Ajá, izquierdo. ajá, Del otro lado quedaría A por 2. 2 veces A ajá, exacto. más menos. Ay, perdón. Ajá, Sí, porque menos ya sabes 1. que B vale menos 1, ajá. Luego aquí sería 2 menos 1 es, Es 1 y ajá, por menos 1, pues menos 1, exacto. ¿no? Sí, muy bien. Y luego quedaría 8 más 8. Ajá, muy bien. Y entonces del lado izquierdo quedaría como menos 6. No, Sería perdón. menos 1 más 8 es 7. Pasa como menos 7. Entonces, 3 5. menos 7, Ay, perdón, 4. menos 4, ¿no? Menos 4, sí. Ajá, es igual a 2A y entonces ahora sí, A es igual a. Menos 2. Ajá, muy bien, perfecto. Menos 2, listo. A es igual a menos 2. Muy bien, entonces ya determinamos el valor de A, B y C. Entonces, ya que lo determinaste, significa que la expresión x menos 1 sobre x cuadrada por x menos 1 es igual a ¿qué? Es igual a menos 2 sobre x Exacto. más. No, menos 1 sobre x al cuadrado Menos 1 sobre x al cuadrado. Ajá. más 2 sobre x menos 1. Exacto. Perfecto. Y entonces, Esa sería nuestra ecuación a integrar, ¿no? exacto. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a El- integrar. Bueno, vamos a poner nuestra expresión original que era integral de x cuarta menos x cúbica menos x menos 1 sobre x cúbica menos x cuadrada. Todo eso respecto al diferencial de x, que sería la integral de x diferencial de x menos la integral de ¿quién? Todavía no lo vamos a separar, primero vamos a sustituirlo, porque esta expresión ya la descompusimos como estas tres. Ajá, Sí, como la integral de menos 2 sobre x ajá, muy bien. menos 1 sobre x al cuadrado Sí, más 2 sobre x más 1. menos 1, ¿no? Ay, sí, perdón. Ajá, muy bien. Y ahora sí ya lo separamos, entonces, ¿qué nos quedarían? Nos quedan 4 integrales, todas muy sencillas de resolver. ¿Cuáles son esas 4 integrales? Sería, bueno, x
la integral de x más La 2 integral de x, ajá, más 2 veces la integral, ajá, de 1 sobre x de x. ajá, de diferencial de x sobre x, ajá, Sí. Y luego quedaría más integral de x, de 1 sobre x al cuadrado de x, exacto, sí, sí, sí. menos la integral de, bueno, 2 veces la integral Ujú, de 1 sobre x menos 1 de x. exacto, muy bien, ya está. Entonces, ¿alguien más que nos ayude a resolver esas 4 integrales, por favor? Muchas gracias, Julieta. Ajá, ya levantaron la mano. Entonces, Edgar, muchas gracias, Edgar. Ujú. Continúa. Bueno, la primera integral Permíteme un sería... momento, por favor, Ah, sí. un momento. Voy a escribir la expresión original y ahora sí, ya empieza a meditar. La primera sería, perfecto. X al cuadrado sobre 2. Muy bien, sí, Luego 2 sí, más, 2 ajá, veces el... Era el logaritmo natural, ¿verdad? sí, Sí. sí, 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 De X, del ajá, valor absoluto de X, perfecto, más sí. el logaritmo No, natural. no, porque esta expresión se puede escribir como x a la menos 2 diferencial de x. Ah, Solamente cuando la potencia entonces... es 1 es cuando es un logaritmo. Ok, entonces quedaría X Ajá, a la menos ajá. 2 sobre 2, No, porque ¿cómo se integra? Tiene la porque forma, ajá, se le exacto, suma 1, entonces exacto. quedaría X 1 No, sobre... no. Sería, Porque la potencia es menos 2. Súmale Ah, 1. menos 1, perdón. Ajá, Sí, sí, exacto, sí. exacto. X a la menos 1 sobre 2. No, tampoco. Sobre menos 1. Sobre menos 1. Ajá, Ah, ya. exacto, Sí, porque sí, sí, lo sí. mismo que el mismo exponente tiene que aparecer en el Tiene que aparecer denominador. arriba y abajo. Sí, 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 me Exacto, confundí exacto. con el menos. Acuérdate. Muy bien, perfecto. Permíteme, déjame volver a escribir esto. X a la n más 1 sobre n más 1. Sobre n más Listo. 1. Entonces quedaría x a la menos 1 entre menos 1. Muy Entre bien. menos 1. Perfecto. Menos 2 veces Ujú, el logaritmo natural del ujú. valor absoluto de X menos 1. Muy bien, perfecto. Y entonces, ¿tú mismo quisieras simplificar esta expresión, Edgar? Que es lo mismo que hicimos en la anterior, ¿no? Ajá, exacto. Que Recuerda que es si es positivo queda en él, en el numerador ajá, y si es y negativo si queda en él. es negativo que en el denominador. A ver, lo voy a Exacto. intentar. A ver, ¿qué Está tal? bien, muchas gracias. La primera sería x cuadrada sobre 2. La Ajá, sobre segunda sería 2 menos, menos ajá. el logaritmo No. natural. Esta primero, esta de aquí Ah, si sí. quieres. X menos 1 sobre 1 Ajá, pero mira, es que por eso escribí menos, porque más entre menos da menos. da menos. Y Entonces quedaría entonces, 1 sobre, 1 porque, sobre 1. no. Ah, no, sobre X, perdón. Exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, ya está, ahora sí. Y ya luego ya quedaría lo del logaritmo, ¿va? Ajá, dos Más veces. 2 veces el logaritmo natural Ujú, de X ajá, sobre X menos 1. exacto. Y ya entonces lo siguiente y último es subir este como potencia. Ajá, que Entonces, sería, bueno, lo mismo, ¿no? x Quedaría X cuadrada al sobre cuadrado 2. sobre 2. Ajá, Ajá, y ya queda más el logaritmo natural de X sobre X menos 1 al cuadrado. exacto, más c. Muy Más bien, C. Edgar, muchas gracias. Entonces, tómense un momento para copiar este ejercicio y ahorita hacemos unos cuantos más. Está sencillo, solo que a veces un poco. En esta integral, que es el inciso E, tenemos un cociente de expresiones que sería una función constante 1 y la función exponencial. Si nosotros intentamos hacerlo con un cambio de variable para resolverlo, no nos sale. Pero lo que podríamos hacer es multiplicar a esa integral por un 1 que haga que podamos hacer un cambio de variable que nos facilite la integración. Entonces, ese 1 sería la diferencial de la función exponencial, que sería Profe, la misma función exponencial. Sí, perdón, ya sé que seguimos viendo está. la Ajá. presentación. Muchas gracias. Entonces les decía, lo que podemos hacer antes de utilizar un método en específico
sería multiplicar. O para que lo entiendan mejor, vamos a hacer un cambio de variable. En este caso vamos a considerar que u es e a la x. Entonces su diferencial, ¿quién sería, muchachos? ¿Quién sería su diferencial de esta expresión? Si u es e a la x, su diferencial sería ella misma por diferencial de x, lo cual no aparece aquí. Sin embargo, lo podemos escribir como multiplicando al numerador por e a la x y al denominador también por e a la x. Así la integral no se está alterando. Entonces nos quedaría e a la x diferencial de x sobre e a la x por e a la 2x menos 3e a la x. Muy bien, y entonces haciendo este cambio de variable que propusimos, nos quedaría diferencial de u sobre u por u cuadrada menos 3u. No sé si estén de acuerdo conmigo, porque e a la 2x es igual a e a la x al cuadrado. Entonces, por eso aquí donde aparecía e a la 2x, escribí u cuadrada. ¿Están de acuerdo, muchachos, conmigo? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Muchas gracias, perfecto. Sí, profe. Y entonces esta expresión todavía la podemos factorizar. Nos quedaría du sobre u por u menos 3. O en otras palabras nos quedaría du sobre u cuadrada por u menos 3, que no sé si esta fue la que resolvimos hace un momento. No me acuerdo. La primera que resolvimos. Bueno, la que nos ayudó. No, no es igual. Bueno, entonces vamos a hacerla. Ya está. Entonces tenemos aquí el producto de 3 factores lineales, aunque uno de ellos se repite 2 veces. Entonces vamos a hacer la descomposición. Nos quedaría 1 sobre u cuadrada por u menos 3 es equivalente a sobre u más b sobre u cuadrada más c sobre u menos 3. Y entonces ya que hicimos la descomposición, el denominador lo vamos a pasar del lado derecho multiplicando. Entonces nos quedaría 1 es igual a sobre u más b sobre u cuadrada más c sobre u menos 3 por u cuadrada por u menos 3. Y entonces al hacer la multiplicación de estos términos por cada uno de los términos de la izquierda, nos va a quedar a por u menos 3 más b por u menos 3 y más c por u cuadrada. Y entonces como las raíces tiene raíces reales, podemos seguir usando la estrategia que vimos hace un momento. Entonces decimos ahora, para u igual con 0, entonces esta expresión que contiene a u valdrá 0 y esta también. Solo nos queda la del centro. Entonces nos quedaría 1 es igual a menos 3b. Por lo tanto decimos que b es menos 1/3. Bueno, continuamos con para u igual con 3. Entonces todos los que tengan la raíz 3 o el factor u menos 3 valdrán 0. Este vale 0, este vale 0 y solo nos queda este término. Entonces, del lado izquierdo nos quedó 1 y del lado derecho nos quedó 9c. Por lo tanto, c es igual a 1/9. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Cómo ven? Sí, profe. Muy bien. Y por último, decimos que para los valores de b que ya encontramos y c que ya encontramos, y asignando un valor arbitrario a u, en este caso puede ser 1, 2, puede ser menos 1, menos 2, puede ser 10, 100, 1000, el que ustedes quieran. Entre más pequeño mejor, para que no sean los números que obtengamos tan grandes, pero pueden usar el que ustedes quieran. Entonces nos quedaría 1 en el lado izquierdo, del lado derecho a. Si u vale 1, esta expresión es 1, y este sería 1 menos 3, sería menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2, entonces nos quedaría menos 2a. Esa es. Y después nos quedaría 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 por menos 1/3 nos queda 2/3 positivo. Y por último nos quedaría u por 1/9, que sería 1/9. Bueno, 1 por 1/9. 1 al cuadrado por 1/9. Ya está. Entonces nos quedaría menos 2a y 2/3 serían 6/9 más 1/9 nos quedarían 7/9. ¿Están de acuerdo conmigo, muchachos?
¿Cómo ven? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Y entonces aquí del lado izquierdo tenemos un entero que son 9 novenos y le vamos a restar 7 novenos. Entonces nos quedan 2 novenos es igual a menos 2a. Y ya despejando a nos quedaría menos 1 noveno. Entonces ya significa que esta expresión de aquí, que era 1 sobre u cuadrada por u menos 3, se puede representar como la suma de menos 1 noveno de u, después sería más menos 1 tercio de u cuadrada, y por último sería más 1 noveno de u menos 3. Entonces nuestra integral original que teníamos aquí se puede separar en la suma de estas tres expresiones, de integrales de esas tres expresiones. Bueno, vamos a ponerlo abajo. Entonces, nuestra expresión que era integral de du sobre u cuadrada por u menos 3 sería equivalente a menos 1 noveno de la integral de du sobre u, menos 1 tercio de la integral de du sobre u cuadrada, y más 1 noveno de la integral de du sobre u menos 3. Entonces, me quedaría menos 1 noveno del logaritmo del valor absoluto de u, menos 1 tercio del logaritmo, no, ahí no es. El logaritmo, ahí sería u menos 1 sobre menos 1, y de la última expresión sería 1 noveno del logaritmo del valor absoluto de u menos 3. Ya está. Entonces, como aquí hay una expresión que contiene el logaritmo y aquí también, las voy a poner en una sola expresión. Antes aquí, menos 1 tercio entre menos 1, me queda 1 tercio positivo, y entonces me quedaría 1 sobre 3u, la primera expresión. Y en la segunda me queda más 1 noveno del logaritmo natural, en el numerador la expresión positiva u menos 3, en el denominador la expresión negativa, que sería u. Y luego este 1 medio sube como potencia. Entonces me quedaría 1 sobre 3u más el logaritmo natural de la raíz novena de u menos 3 sobre u. Porque este cociente elevado a la u noveno sería la raíz novena de u de ese cociente. Ya está. Más c. Pero nuestra expresión original estaba en términos de la función exponencial. Entonces simplemente nos teníamos la integral del diferencial de x de e a la 2x, según yo. A ver, déjenme ver. Ajá. Menos 3e a la x. Y entonces habíamos hecho este cambio de variable que u fuera e a la x. Entonces nos quedaría 1 sobre 3e a la x más el logaritmo natural de la raíz novena de e a la x menos 3 sobre e a la x más c. Y este ya es nuestro resultado final. Entonces tómense un momento para... Bueno, aquí tenemos este cociente de expresiones algebraicas y tenemos aquí factores cuadráticos. ¿Ya serán factores cuadráticos irreductibles o no? Ah, pues solo hacemos el análisis del discriminante, que es b cuadrada menos 4a por c. Recuerden que b, a y c son los coeficientes del polinomio de grado 2. A es el coeficiente de... Gracias. Profe. Sí, gracias. A es el coeficiente de x cuadrada, b es el coeficiente de x y c es el término independiente. Entonces, para este primer factor de grado 2, ¿cuánto vale el discriminante, muchachos? ¿Cómo sería? Menos 1 al cuadrado. Cuadrado. Ajá. Menos 4. Por 1. Ajá. Por menos 6. Exacto. Entonces, ¿qué diríamos? Sería 1 más 24, o sea, 25. Entonces se puede factorizar este. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Sus raíces son reales. Muy bien. Ahora el segundo. ¿Cómo quedaría? El discriminante. Menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 y por menos 8. Entonces sería 4 más 32 es igual a 36. Entonces, por lo tanto, también sus raíces son reales. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí?
Muy bien, entonces se pueden factorizar y vamos a ver cómo se factorizan. Dijimos que una forma fácil de factorizar sería buscar dos números que multiplicados nos den el término independiente y sumados el coeficiente del término central. Entonces vamos a ponerlos así. Multiplicados deben de dar esta expresión y sumados deben de dar esta otra. Entonces, Sería ¿cuáles son esos números? Sí, x menos 3 por Ajá. x más 2. exacto. Menos 3 más 2, porque menos 3 por 2 da menos 6 y sumados dan menos 1. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se factoriza entonces la expresión x cuadrada menos 2x menos 8? Dos números que multiplicados den menos 8 y sumados menos 2. Menos 4 y 2. Exacto, muy bien, ya está. Entonces vamos a poner una línea vertical porque ocupamos mucho espacio ahí. Y nos quedaría la integral del diferencial de x sobre x menos 3 por x más 2 al cuadrado y por x menos 4. ¿Por qué escribí x más 2 al cuadrado? Ah, porque aquí está este factor y aquí también. Entonces está repetido dos veces. Vamos a hacer la descomposición. Por favor, ayúdenme. ¿Quién quiere hacerla? Listo. Ajá. ¿Quién quiere hacer la descomposición? ¿Cómo quedaría? Regina, muchas gracias. Adelante. Sería A sobre X menos 3 ¿Sí? más Ujú. 1 sobre X más 2. No, ¿B? Ah, B, Ajá. perdón, B. Ajá, ajá. Perfecto, sí. Más C ¿Sí? sobre X más 2 al cuadrado. Muy bien, Regina, continúa. Más D sobre X menos 4. Muy bien. Entonces, ahora lo que hacemos es que el denominador lo vamos a pasar multiplicando a toda esta expresión. ¿Quisieras ayudarme con eso todavía, Regina, por favor? Sí. Ajá. Entonces, ¿a qué sería igual? ¿1 igual a qué? Sería igual a 1 igual a A por Ujú. X más 2 cuadrada Sí, al cuadrado, sí. hacia el cuadrado por X menos 4 Sí, más B perfecto. por X menos 3 por X más 2 Sí, por X menos 4 muy bien, sí, sí, sí. más C por X menos 3 por X menos 4 Muy bien. más D por X menos 3 por X más 2 al cuadrado. Exacto. Listo. Ya está. Muchas gracias, Regina. Entonces, ¿qué estrategia usarías para poder encontrar los valores de A, B, C y D? ¿Y por qué? ¿Qué estrategia usarías y por qué? Pues Bien. creo que usaría igual la de raíces. Exacto. ¿Por qué? Porque las raíces que tienen estos factores son Reales. reales. Muy bien. Entonces, ¿con cuál comenzarías? Con X igual a 2. Ah, no, a menos 2. Exacto. X igual a menos 2. Muy bien. ¿Qué te quedaría? Para X igual a menos 2. Sería 1 igual Ajá. a Todos las expresiones que contengan al factor cuya raíz es menos 2 van a valer 0. O sea, esta expresión, esta y esta última. Entonces solo nos queda la de aquí. Y sustituye x menos 2, entonces sería menos 2 menos 3. menos 5 Ajá, ajá, por menos 6. ajá. Y sería, 30 menos 30. C no, menos. no porque es menos 5 por menos 6. Menos por menos, Ah, sí, perdón. ajá, ajá. 30. 30C, muy bien. Entonces ya de ahí obtuviste que C vale. 1 sobre 30. Exacto, muy bien. 1 sobre 30. Estoy de acuerdo. Luego, Sería para X igual a 4. ajá, muy bien. Y Entonces, sería todos los factores que contengan a la raíz 4 valen 0, esta expresión.
esta y esta. Entonces nos quedaría aquí 4 menos 3. 1, Ajá, y 4 más 2 6, al cuadrado. 36. Ajá. Entonces sería 36 de tu tranquila. No te preocupes, que esté ladrando tu perro. Sí se escucha lo que tú dices. Y No una apagues tu micrófono. No, no tienes que disculparte. Entonces D es igual a... 1 sobre 36. Exacto. Muchas gracias. Y después, Después sería X, bueno, para X igual a 3. ajá, muy bien. Entonces todos los factores que contengan a la raíz 3 valen 0. O sea, este y este. Solo nos queda esta expresión. 3 más 2 5 al cuadrado. Ajá. 25 Y luego 3 menos 4. menos 1, Entonces sería, menos 25. ajá, 1 es igual a, Menos 25A. exacto, y entonces A valdría, 1 sobre, no, un menos 1 ajá, sobre 25. exacto, muy bien. ¿Y cuál te hace falta? Me hace falta B. Exacto. Entonces, ¿qué dirías? Sería para, bueno, sí, para C igual a, bueno, sustituyo todo eso. Ajá, para C igual a un treintavo, D igual a 1 sobre 36 y de A igual a 1 sobre 25, menos 1 sobre 25 y X igual con ¿cuál usarías? Eso justo le iba a preguntar, ¿ese es un valor arbitrario Sí, o un valor arbitrario porque ya no hay otra raíz diferente. Si vuelves a usar, por ejemplo, el menos 2, porque dices, es que el factor x más 2 está repetido 2 veces, voy a volver a usar la raíz menos 2, vas a seguir llegando al mismo resultado, entonces no se puede volver a usar una raíz repetida, usas un valor arbitrario, no pasa nada. Porque lo que estamos haciendo es que ya resolvimos un sistema de ecuaciones de grado 4, perdón, un sistema de ecuaciones con 4 incógnitas y ya determinamos el valor de 3 de ellas. Entonces, podemos sustituir el valor de esas 3 incógnitas, sustituir el valor de esas 3 incógnitas en una ecuación donde aparezcan las 4 y ya con eso podemos determinar el valor de la última usando un valor arbitrario, así es que es posible. ok, El que tú pues yo quieras. usaría ¿Cuál 1. usarías? 1. Puede ser 1, pero hay otro más simple. 0. 0, exacto. Mejor 0. Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué te quedaría? 0. No. Velo sustituyendo todos esos en esta expresión. Bueno, sería 1 igual Ajá. a menos 25. 1 Menos sobre 25. Ajá. 1 sobre 25. Ajá. Pero ahí ya me daría 0, ¿no? No, Bueno, 0 más 2. 0 más 2. sí, perdón. 4 Ajá. sería por Al 4. cuadrado. Ajá, 4. Ajá. Y luego 0 menos 4. Menos 4. Y 4 por menos 4. Menos 16. Exacto. Muy bien. Continúa. Ya. Luego sería más B Ajá. por menos 3 más 2 menos Ajá. 6. Exacto. 4 más 24, ¿no? Exacto. B por 24. Muy bien. Más C Ajá. más 12. Bueno, por 12. Ajá, pero, ajá, solo que ese ya sabíamos, ¿no? Que vale 1 sobre Sí, 1 30 sobre por 30 12. Muy por bien. 12. Estoy de acuerdo. Más 1 sobre 36 Ajá. por menos 12. Exacto. Ya está. Entonces nos quedaría un entero menos 16/25 de esta expresión. Porque menos por menos da más, pero cuando pasamos al lado izquierdo sería menos 16/25. Después sería 12/30 negativos también. Y por último, más 12/36 y eso es igual a 24b. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Sí, Regina? Sí, prof. Ajá. Entonces, ¿qué te quedaría?
¿Qué te Me quedaría? quedo. Ajá. Hazlo. Sí, voy. Sí. Tú tranquila. Del día de hoy. Muy bien, muchachos. Recuerden cualquier cosa, cualquier duda, pueden preguntarla. Y les repito, cuando no tengamos raíces reales, es forzoso que desarrollemos el lado derecho y lo comparemos con el lado izquierdo, como lo hicimos en el ejemplo de la clase anterior. Entonces vamos a tener que agrupar términos semejantes, o sea, todas las que sean x cuadradas, todas las que sean x y todos los términos constantes. Entonces, al comparar el lado derecho con el lado izquierdo, llegaremos a un sistema de ecuaciones. Es decir, compararemos el coeficiente del término cuadrático del lado derecho con el coeficiente del término cuadrático del lado izquierdo. El coeficiente del término lineal del lado derecho con el coeficiente del término lineal del lado izquierdo. Y por último, los términos independientes del lado derecho con el término independiente del lado izquierdo. De ahí es de donde sale ese sistema de ecuaciones. Y les estoy contando esto porque no nos ha tocado la oportunidad de resolver un ejercicio donde no haya la opción de usar sus raíces reales. En todos hemos tenido la oportunidad de usar sus raíces reales. Muy bien. Entonces, bueno, ya ni modo. Creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer otro ejercicio, pero podemos empezar con la teoría de la próxima clase. Entonces, avísenme y vemos la teoría nada más. ¿Qué vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver la aplicación ya de las integrales, que sería, en este caso, hay más aplicaciones, pero a nosotros en nuestro programa solo nos piden que revisemos el área entre dos curvas, el volumen de un sólido de revolución que se genera al hacer girar una región sobre uno de los ejes coordenados, ya sea sobre el eje X o sobre el eje Y. Y por último, la longitud de arco. Esas son las cosas que nos hacen falta de ver y que vamos a ver la próxima clase. Tenemos aquí subtema 3.5, aplicaciones de la integral definida. Entonces les decía, vamos a utilizar a la integral definida para calcular el área entre dos curvas o el volumen de un sólido que se genera al hacer girar una región como esta sobre un eje coordenado, en este caso el eje X. Se forma este sólido de revolución. Muy bien. Bueno, el primer concepto, área de una región entre dos curvas. Entonces, queremos calcular el área de la región entre la función f de x y la función g de x, que es el área en color naranja. Entonces, esa área en específico. ¿Cómo vamos a hacerle? Pues muy sencillo. Calculamos el área debajo de f de x y calculamos el área debajo de g de x. Aquí está, cada una de ellas. Y entonces nosotros queremos el área entre las dos. Pues simplemente a esta área le resto esta otra. Y así se calcula el área entre dos funciones, entre dos curvas. Observamos que vamos a tener una por encima de otra. Entonces a la función de encima le resto la función de abajo y así calculó el área entre las dos curvas. Entonces el área es la integral definida desde A hasta B de f de x menos g de x. A es nuestro límite inferior de integración y B nuestro límite superior. En muchos ejercicios no nos dicen quién es A y B, pero A y B se determinan con las intersecciones entre dos curvas. Entonces, para determinar quiénes son los límites de integración, tenemos que encontrar sus intersecciones. ¿Y cómo hacemos eso? Pues igualando las dos ecuaciones. Y ya, con eso determinamos para qué valores de x las dos ecuaciones, las dos funciones, toman el mismo valor. Muy bien, pero hay casos donde si nosotros hacemos siempre la función de arriba menos la función de abajo, tendríamos que trabajar mucho. En este caso, tenemos una expresión o una gráfica de dos funciones, donde si fuese el caso de hacer la función de arriba menos la función de abajo,
tendríamos que partirlo en 3 integrales. Esta de aquí, esta región, sería nuestra primera integral. Luego esta pequeña región del primer cuadrante sería nuestra segunda integral. Y esta región del cuarto cuadrante sería nuestra tercera y última integral. Pero para no hacerlo así, observamos que en esta región hay una curva a la derecha de otra. Entonces, una está a la derecha y otra está a la izquierda. Si fuese el caso, entonces tenemos que integrar todo en términos de y. Entonces sería la curva de la derecha en términos de y menos la curva de la izquierda en términos de y. Y los límites de integración también tendrán que ir en términos de y. Entonces, les decía, si una curva está siempre por encima de otra, entonces integramos respecto de x. La curva de encima menos la curva de abajo. Los límites de integración quedan en términos de x. X inicial y x final. Pero si observamos si una curva está siempre a la derecha de otra, entonces diremos la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Todo en términos de y. La función tiene que estar expresada en términos de y, la función de la derecha, y la función de la izquierda también tiene que estar expresada en términos de y. Los límites de integración va a ser un valor de y inicial hasta un valor de y final. Y ya. Esas serían las expresiones. La curva de la derecha menos la curva de la izquierda desde C hasta D, donde C y D son valores de y. Muy bien. Después, Profe, sí, te escucho. y en esa parte no podríamos cambiar los valores de y como si fueran los valores de x, de manera que hiciéramos algo así como una rotación del plano. En realidad sí, o sea, si te pones a pensar, como tú lo estás proponiendo, que pensemos, si giramos nuestro sistema de referencia, o sea que este sea nuestro eje vertical y este nuestro eje horizontal, otra vez va a quedar la curva de arriba menos la curva de abajo, y esto sería el valor de x inicial y el valor de y final. O sea, lo puedes ver así. Si te cuesta trabajo visualizarlo en términos de y, puedes hacer un giro en donde estés haciendo tu gráfica y entonces va a ser mucho más sencillo para ti visualizar que va a quedar una curva encima de otra y va a ser otra vez la curva de encima menos la curva de abajo, y estos van a ser C y D valores sobre el eje horizontal, que si no la giraste es el eje y. De todas formas, ahorita solo estamos viendo las expresiones, pero ya en la próxima clase les voy a explicar con ejemplos cómo sería este proceso. En específico, creo que lo que podrían estar teniendo duda es cómo poder representar a nuestra función en términos de y. En general significa que vamos a despejar a nuestra variable x. Y entonces x nos va a quedar en función de y ahora sí ya estaría todo en términos de y. Eso es lo que tal vez ahorita no se les ocurre cómo hacer eso, cómo representar a la función en términos de y, pero les decía, simplemente será despejar a x para que esté representada en términos de y ya. Bueno, entonces ahora sí hasta aquí le dejamos para que no lleguen tarde a su siguiente clase.